Bienvenidas, bienvenidos. Este video lo hice para beneficiar a otros de la misma forma en que me estoy beneficiando yo, al soltar la presión, la negatividad y la resistencia a todo en mi interior. Durante mucho tiempo, creí que para mí era imposible, que el hábito de sentirme como solía sentirme no podía cambiarse, y sé que muchos se sienten igual. Trabajo con personas desde hace años. En las sesiones les recomendaba lo mismo que yo practicaba, pero en mí el avance era muy lento. Hasta que un día, en medio de una crisis profunda que me mantuvo semanas en pena y preocupación extrema, me quedé acostada y decidí que no me movería de allí hasta entender realmente cómo dejar ir, no desde las teorías ni desde la mente, sino desde el cuerpo y desde el alma. Me prometí no levantarme hasta que mi corazón se sintiera más liviano, hasta que pudiera abrir las rejas de la prisión interna que había seguido alimentando. Le avisé a mi familia que no estaría disponible y me olvidé del mundo por un rato. La angustia era tan grande y tan antigua que me lo tomé como si tuviera una enfermedad terminal. Dedicarme a liberar y a comprender cuál era el movimiento interno que debía experimentar se volvió urgente, de vida o muerte. Porque vivir así no era vivir. También me acechaba una idea poderosa. Si todo lo que decía en las sesiones era cierto, si todo aquello en lo que había creído y practicado durante años era real, entonces debía serlo también para mí en ese instante. Nada podía ser más fuerte que mi intención de dejar ir, que mi propio poder y mi foco. Mientras estaba recostada, vinieron a mí las enseñanzas de maestros y neurocientíficos. Todos hablaban de los daños de acumular y de los beneficios de soltar. Tomé conciencia de lo importante de acostumbrar a mi sistema entero, mente, emoción y cuerpo, a permanecer abiertos y relajados como punto de partida para todo en la vida. Y lo hice, no desde el temor ni la exigencia, sino desde la rendición, desde la certeza de que debe existir algo más que toda esa lucha. Algo en mí siempre se resistió a creer que somos solo animales sobreviviendo, o simples máquinas que razonan pero no logran ser felices. Entonces recordé que las grandes crisis de mi vida, esas que me pusieron de rodillas, fueron también las que me llevaron más profundo en la comprensión de lo que significa soltar, y que fue en esas crisis donde me volví más consciente de lo que realmente es una creencia y de cuáles eran las mías. Durante años entendí racionalmente que casi todo lo que pensamos, decimos y hacemos es producto de la programación. Y creía que por entenderlo, ya lo había resuelto. Pero no era así. Entender no necesariamente nos lleva al cambio. Entender, y nada más, en la mayoría de los casos, no desarma, ni libera, ni transforma, aunque es un acelerador muy útil en el proceso de dejar ir. La verdadera liberación requiere algo más: atención y relajación constantes. El entendimiento necesita ser habitado conscientemente, y eso es lo que llaman meditación. El cuerpo debe formar parte del acto de soltar. Algunos lo hacen con gritos, saltos, estiramientos, con trabajo somático. En mi caso, la pesadez interna era tanta que, a pesar de haber probado cuánta terapia y técnica surgiera, no lograba ser consistente con nada de eso. No lograba encontrar la voluntad de moverme en función de liberar. Necesitaba algo que pudiera hacer en todo momento, estuviera donde estuviera. Un movimiento, pero interno, dulce y tranquilo. Y también creía que la liberación debía ser posible para todos, para una persona incapaz de mover su cuerpo por alguna razón, o para un anciano. Por eso estoy convencida de que el movimiento corporal puede ser un gran apoyo, pero no es un requisito. Lo esencial sucede adentro. Tal vez no encuentres nada nuevo en estas palabras, pero quiero compartirte mi experiencia de aquel día. Ese día se repitió algo que ya había experimentado en el pasado, solo que esta vez, por haber pasado los últimos años explorando todo esto dentro y fuera de mí,
tuve más herramientas para comprender con claridad lo que estaba sucediendo y llevarlo con mayor conciencia. El orden del patrón que estaba viviendo fue más o menos este. Estoy segura que te resultará familiar. 1. Abandonar la atención en mí por un largo periodo de tiempo. 2. Creer en todo lo que decía la mente y hablar de ello más de lo que solía hacerlo. 3. Acumular tensión sin oxigenar mi cuerpo. 4. Colapsar. 5. Rendirme. Y finalmente, soltar el control y liberar. Y, al igual que en esas ocasiones anteriores, después de atravesar todo ese ciclo, las cosas empezaron a fluir, dentro y fuera de mí. Así como cuando el sol aparece en silencio después de una tormenta aterradora. Pero entonces, ¿cómo es posible que entendiendo tanto y habiendo tenido tantas experiencias de este estilo, hubiera caído en la trampa otra vez? La respuesta es simple y está en el punto 1 de la secuencia que te mencioné: abandonar la atención en mí. Y cuando digo en mí, ¿a qué me refiero exactamente? Porque es fácil caer en la trampa de pensar que ese yo es la mente que habla sin parar, o el cuerpo, con sus reacciones y conflictos, o las emociones, que afloran y tiñen el día como se les da la gana. Aquí es donde toda esa información y toda esa búsqueda me sirvieron durante la liberación de ese día y desde entonces. No porque no lo hubiera entendido antes, sino porque ese día realmente lo habité. Yo no es nada de todo eso. El verdadero yo es quien ve pasar la película, es quien lo experimenta. Hasta ese momento solo había entendido o experimentado 2 formas de abordar el dejar ir. Si investigas un poco, verás que la primera es la forma más tántrica: permitir que la emoción emerja y que ocupe todo el espacio que necesite para procesarse completamente y fluir como no pudo hacerlo en el pasado. Para esto es necesario desconectar el pensamiento de la emoción, no interesarte por las descripciones o etiquetas de la mente acerca de lo que está emergiendo, simplemente verlo como pura energía fluctuando, sin nombre, sin intenciones, sin historia. La segunda forma se enfoca en la desidentificación, en recordar que tú eres solo conciencia observadora y que nada de lo que sientes, piensas o te sucede a nivel físico es real. Todo es una película creada por una inteligencia creativa y completa que te da la opción de elegir en qué enfocarte, en qué creer y como resultado experimentar más de eso. Que hubiera 2 opciones me confundía bastante. Y notaba que a la gente con la que trabajaba en sesión también le sucedía, pero ese día entendí que ambas cosas pueden suceder en distintas instancias y que ambas están bien, que no importa cuál se dé, lo importante es que alguna tome las riendas. Lo que viví ese día, con más conciencia y disciplina interna que en ocasiones anteriores, fue que ambas fórmulas funcionaban al mismo tiempo. Pasaba de reconocerme como conciencia y ver todo como una película, a permitir que las emociones y sensaciones físicas ocuparan espacio hasta disolverse. No voy a mentir, la sensación no es cómoda muchas veces, incluso puede parecer que nunca se va a acabar, pero se acaba, sí se disuelve, y la presión baja. La clave para que esto suceda más rápido está en dejar ir las etiquetas y las descripciones de la mente. Entonces, esas etiquetas se irán y disolverán junto con las sensaciones liberadas. Durante esas horas recostada en mi cama, lo que hice fue explayarme físicamente sin mover un solo músculo. Imaginaba que mi cuerpo se extendía hacia los lados, casi como si se estuviera disolviendo o derritiendo. Me dediqué a repasar una y otra vez cada parte del cuerpo, para asegurarme de que nada volviera a tensarse. Incluso revisaba si estaba haciendo fuerza para soltar,
si alguna inercia de autosalvacionismo o de urgencia estaba presionando para expulsar las cosas, para obligarlas a irse, porque no es así como se deja ir. Dejar ir ya está implícito en la frase misma. Es permitir, no empujar ni rechazar. Y si surge el desagrado o el impulso de querer echarlo todo, entonces es precisamente eso lo que hay que dejar ir. A eso es a lo que hay que abrirle las puertas y permitirle que cuando esté listo se vaya. Las sensaciones subían y bajaban en intensidad. Por momentos me dejaba llevar por una opinión de la mente y de pronto me daba cuenta de que era la grabadora hablando sola otra vez. Entonces exhalaba por la boca para volver a relajar el cuerpo y al mismo tiempo dejar de seguir cualquier pensamiento. Cuanto más relajaba el cuerpo, más cosas empezaban a mostrarse y con ellas afloraban las emociones, mejor dicho, la energía. Cuando te relajas permaneciendo atento, estás permitiendo. Y esa energía empieza a desencapsularse, a mostrarse y a circular. Todo lo que sientas está bien. Incluso si necesitas llorar, dejar salir una nota con tu voz, gritar o sacudir tu cuerpo de alguna manera. Pero recuerda, todo eso puede distraerte, puede hacerte creer que necesitas hacer miles de cosas a nivel físico para dejar ir, y no es así. En ese momento decidí que no me importaba nada más que permitir, y llorar fue parte del proceso en algunos momentos. Pero también me daba cuenta de que el llanto desaparecía junto con la presión apenas unos segundos después. Sentía que el cuerpo se inflamaba cuando la presión de lo suprimido empezaba a salir. Presión en la frente, en la mandíbula, sensación de llanto acumulado en la nuca y en los ojos, y mucha ira y ansiedad. Pero en el momento en que dejaba ir las etiquetas, en que dejaba de creer en ellas, la energía comenzaba a circular hacia afuera, o al menos eso parecía, porque segundos o minutos después, se disolvía. Las frases que emergían y me ayudaron en todo momento fueron estas. Es todo una película, todo, incluso las emociones. Es solo energía, es inocente, todo es inocente. Me entrego, me da igual lo que pase, que se libere todo, que siga su camino. Dejo ir ahora y siempre, dejo ir todo, que siga, que siga. Acepto todo, total y completamente, como es, sin historia. Soy la conciencia, es todo una película, y nada me hace daño. Nada es realmente nada. Me repetía estas frases una y otra vez, mientras me rendía a un amor incondicional que sentía que estaba ahí para todos. Y llegué a sentir que ese amor era yo, y nadie al mismo tiempo. Así pasé varias horas, relajando el cuerpo, exhalando, creando espacio, aceptando con cada vez menos esfuerzo y agitación, hasta sentir que no había nadie allí. Nadie, y todo, siendo uno a la vez. Varias horas después, salí de la meditación, de esa transformación interna. Me encontré mucho más liviana, y aunque parezca un cuento de hadas, tenía en mi teléfono noticias que resolvían varias de las cosas que me habían llevado hasta ese momento de profunda liberación. La casa inesperadamente estaba limpia y renovada. Todo estaba en calma y nadie parecía haberme necesitado durante esas horas. Mi cuerpo entero se sentía más joven y todo parecía más amplio, dentro y fuera de mí. Los días siguientes sentí como si algo que estaba atascado hubiera cedido, como si la vida hubiera comenzado a desenvolverse sin esfuerzo. Desde entonces sigo liberando cada día sin excusas ni quejas, o mejor dicho, dejo ir la queja si emerge también, entrenando a mi sistema a estar en modo exhalación en lugar de modo contracción. Cada día compruebo más que cuanto más resistimos y más fuerza hacemos, menos fluye todo y más se acumula. Pero no solo eso.
también me tomo cada instante como una oportunidad única para dejar ir todo, sea lo que sea. Y no hablo de dejar ir cosas materiales si no es necesario. Hablo de dejar ir la narrativa y el sufrimiento que viene con ella, al mismo tiempo que exhalo las emociones como pura energía inocente en movimiento, la ansiedad, el apuro y la presión en general. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Déjame un comentario si quieres que cree otro video para guiarte aún más en el proceso de liberación, describiendo las posibles trampas y las formas en que la resistencia puede aparecer en ti. Nos vemos en la próxima exploración y mientras tanto, te deseo paz y liviandad.